Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo el unboxing y la review completa de este Smart TV 4K de la marca TCL LC825, en este caso de 55 pulgadas. Tiene tecnología de color QLED, viene con retroiluminación mini LED. La verdad es que es un televisor que yo definiría como brutal. No es perfecto, pero sí es increíblemente bueno. Trae muchísimos aspectos positivos que cualquier persona podría disfrutar. Quienes pudieron comprarlo en el día sin IVA no se van a arrepentir, más que estuvo por un precio increíblemente bajo de aproximadamente 3 millones de pesos. Tiene un sonido increíblemente potente. Al final del video van a poder escucharlo y juzgarlo por ustedes mismos. El video como tal puede que sea un poco largo, pero es porque traté de cubrir todos los aspectos posibles en cuanto al apartado Smart, de calidad gráfica, manejo del movimiento, el aspecto gaming, también, como ya mencioné, el sonido, entre otras cosas. No es perfecto, tiene algunas cosas que probablemente con actualizaciones de software se podrían mejorar, pero tampoco es que tenga bugs como tal o problemas o defectos que puedan llegar a hacerlo tedioso o difícil de manejar. Entonces quédense para que vean la review completa de este gran Smart TV, pero primero vamos con el unboxing. Bueno, en realidad quiero mostrarles este unboxing para que tengan presente que siempre la recomendación es manipular este tipo de Smart TVs entre dos personas. Pero si no tienen a alguien con quien hacerlo y les toca a ustedes solos, este es un ejemplo de cómo deberían realizar este proceso con mucho cuidado, sin miedo. Las pantallas no son tan frágiles como uno pensaría. Entonces es simplemente eso para que vayan observando cómo deberían hacer el proceso de desempaquetado cuando les toque a ustedes solos o aún cuando les toque con alguien que pueda asistirles. El proceso es muy similar. Y como la parte de la caja sale hacia arriba, revisen este icopor que estoy sacando aquí porque en ella se encuentra la base central y las partes del televisor como tal, como el control remoto, el manual de usuario, los tornillos, entre otras cosas. Ahora bien, como la bolsa que cubre el televisor sale hacia abajo, puede resultar un poquito más difícil quitarla. Simplemente tratan de bajar la bolsa hasta donde más puedan. Luego agarran el televisor de esta forma, siempre las palmas haciendo la presión sobre la parte de atrás del televisor, nunca sobre la pantalla. Pueden luego colocarlo sobre la mesa e intentar bajar aún más esa bolsa para proceder a colocarlo boca abajo, con la pantalla boca abajo sobre la mesa. Como él viene con plástico protector sobre la pantalla y dos icopores al lado de la pantalla que lo cubren, no habría problema. Pero si de pronto su unidad viene sin plástico protector, entonces la bolsa plástica que quitaron la pueden utilizar para colocarla encima de la mesa y sobre ella el televisor con la pantalla boca abajo para proceder a instalar la base. Resumen de lo que encuentran en la caja: la guía de usuario, de garantía, un sticker o pegatina, la cámara web, que ahorita voy a enseñarles cómo instalarla y cómo funciona, los tornillos, el cable de energía, por supuesto la base como ya les había mostrado, y también el control remoto, que es este que viene con micrófono, con el asistente de Google y funciona con baterías desechables. En cuanto a las entradas, viene con 4 puertos HDMI, 2 de ellos HDMI 2.1 con los 120 Hz en 4K. También en la bolsa se encontraba este conversor para entradas compuestas que adaptan en esta parte, 2 puertos USB 2.0, el puerto para el cable de internet, el puerto para el cable digital óptico, para la antena de aire y también un puerto de jack de 3,5 milímetros para auriculares. Y en esta parte encuentran el botón de encendido y apagado del TV y también este botón para habilitar o deshabilitar los comandos de voz sin la necesidad de utilizar el control remoto. Así luce visto desde su parte baja. Este Smart TV tiene un grosor máximo aproximado de 6,8 centímetros.
La instalación de la base central, la verdad es que es muy fácil, simplemente hacen emparejar cada uno de estos agujeros de esta manera y luego pues proceden a colocar los tornillos y por supuesto a atornillarlos de la forma en la que les muestro. La mayoría de veces este tipo de televisores de gama alta suelen venir con estas protecciones en pantalla, tanto unas barras verticales, estas blancas que les muestro, como un plástico que cubre toda la pantalla, el cual por supuesto deben quitar de forma cuidadosa y sin miedo. Recuerden que las pantallas no son tan frágiles como uno pensaría. El diseño de este televisor es muy elegante, muy bonito, atrae mucho, es muy diferente, digamos que también es único. Y la verdad es que a mí me gustó muchísimo, le da un toque de elegancia y, como ya mencioné, de originalidad. Para instalar la cámara con la que viene este televisor, simplemente quitan esta protección aquí en la parte de arriba, sale de una forma muy fácil y la cámara también entra de una forma muy fácil, no hay que hacerle presión, ella entra así como de una forma imantada, por así decirlo, muy fácil su instalación. Así los he visto desde uno de sus laterales. Como ya mencioné, el grosor máximo aproximado de este televisor es de 6,8 centímetros. Su estabilidad es buena, la verdad es que no está para nada mal en este apartado. Ahora bien, tengan muy presente que desde mi punto de vista este televisor no viene con la capacidad para ser instalado en una base de pared. Si bien aquí tiene estos agujeros, ellos tienen tornillos como tal, o sea que hacen parte del televisor, y supongo que si se sacan pues es como para quitar esta tapa como tal, no es para instalar una base de pared. La verdad es que no encontré más agujeros. Y es que, por ejemplo, los agujeros de otros televisores son como tal agujeros a los que se les puede instalar tornillos, mientras que el del TCL ya tiene unos tornillos ahí que son parte del televisor. Entonces tengan eso muy presente. Parece que no se puede instalar en una base de pared, todo indica eso. El primer encendido de este televisor es muy fácil, los pasos son muy fáciles de seguir, voy a pasarlo de una forma rápida. Simplemente recuerden que el sistema operativo de este Smart TV es Google TV basado en Android 11. En un punto les va a pedir si quieren iniciar sesión con su cuenta de Google, lo cual sería lo recomendado, pero si no lo pueden omitir. También la clave de la red Wi-Fi para que la configuración sea más fácil y sin problemas, y también en un punto sincronizar el control remoto con este televisor y también buscará actualizaciones de software. Ahora bien, uno de los problemas, bugs o defectos más reportados de este Smart TV TCL C825 es que al reproducir contenido que tiene soporte para Dolby Vision a través de aplicaciones de streaming como HBO Max, Disney Plus, entre otras, presentaba problemas que a veces como que la imagen parpadeaba o se oscurecía. Yo hice la prueba con varios contenidos, reproduciéndolos por varios minutos, tanto en la aplicación HBO Max como en la aplicación Disney Plus, que tienen Dolby Vision, como les muestro. No les voy a mostrar todo porque por derechos de copyright no lo puedo hacer, pero simplemente decirles que por lo menos en mi caso esta unidad no vino con ese defecto. Supondría que el resto de unidades que se venden aquí en Colombia tampoco, y quizás en el resto del mundo después de recibir algún tipo de actualización de software. Aquí les muestro entonces que esta es la versión de Android que maneja este Smart TV, es Android 11 con sistema operativo Google TV. El almacenamiento total de este televisor es de 23 GB y luego del primer encendido quedan 22 disponibles, lo cual es genial, es brutalmente bueno. Este televisor cuenta con varias funciones, por ejemplo pueden quitar los sonidos del sistema para que a toda hora no esté sonando ese pitido cuando estén navegando a través del menú de configuraciones o el menú inicial. También pueden configurar el encendido rápido para que, por ejemplo, cuando el televisor entre en modo standby, al encenderlo enciende increíblemente rápido, y o bien encienda en la página inicial o desde la última aplicación que utilizaron. Miren, la fluidez del sistema operativo de este televisor y su optimización me parece increíblemente buena. Es el primer televisor diferente de la marca Sony
en donde pienso que con Google TV hace un increíble trabajo en cuanto a fluidez y optimización. Sin embargo, el problema entre comillas que tienen los televisores con Android y con Google TV es que por lo menos aquí en Colombia no se pueden configurar con los decodificadores de cable de algunos operadores para hacer que el control del televisor maneje ese decodificador, como si se puede por ejemplo con marcas de televisores como Samsung y LG. Esa sería la primer pega de ese televisor, además de que desde mi punto de vista no se puede instalar en una base de pared. Pero esas dos pegas o problemas no me parecen algo increíblemente preocupante, por lo menos no para la gran mayoría de personas. Su tienda de aplicaciones es por supuesto la Google Play Store. Se le pueden instalar archivos APK de así requerirlo o quererlo. En cuanto a navegadores de internet, como pueden ver, hay muchas aplicaciones que cumplen esta función. Como ejemplo, simplemente voy a utilizar este TV Internet Browser que aparece de primero. Como tal, este navegador funciona relativamente bien, relativamente fácil de navegar, un poco fácil de cerrar los anuncios pop-ups que puedan aparecer. Lo que no pude hacer funcionar es buscar algo a través de este navegador por medio del motor de búsqueda Google. Siempre que hacía una búsqueda me mostraba resultados, por ejemplo, de YouTube, nunca del navegador como tal, lo cual pasa en este, no sé si pasa en otros. Son muchas aplicaciones que cumplen esta función de navegador de internet como para ponerme a probarlos todos. Y por supuesto, y creería yo que también el resto de navegadores de internet pueden reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. La velocidad de carga depende por supuesto también de la velocidad de descarga que tengan en sus hogares en cuanto a internet, ya sea que lo conecten vía Wi-Fi o por medio de cable LAN. Y ahora voy a mostrarles algunos ejemplos de comandos de voz sin utilizar el control remoto. Ok Google, sube volumen 40. Vale. Ok Google, abre Disney Plus. De acuerdo, abro Disney+. Ok Google, abre YouTube. Perfecto, abro YouTube. Este televisor soporta la función que se conoce como compartir pantalla o duplicar pantalla. Por lo menos en mi smartphone Samsung lo reconoce de esta forma. Ese Smart TV Pro es el nombre con el que viene de fábrica, pero lo pueden cambiar. Aquí entonces aceptan la invitación para conectar el smartphone entre el televisor. Deben ambos estar conectados a la misma red Wi-Fi. También acepta lo que se conoce como Multiview, en donde en una pantalla visualizan como tal lo que están observando en el televisor y en la otra su smartphone. Sin embargo, en la pantalla en la izquierda, si de pronto quieren ver un video y la resolución de ese video es superior al 4K a 60 fotogramas por segundo, no se va a poder reproducir. Eso aparece en el manual. Ya está entonces avisado de que no se puede, pero por ejemplo si la resolución del video es inferior, sí se pueden mantener ambas pantallas y se puede escoger entre cada una de ellas de dónde se prefiere la salida de sonido. En cuanto a la cámara, esta solamente funciona con aplicaciones que necesiten como tal de la cámara. Por ejemplo, hago la prueba con la aplicación Google Duo. Le dan permitir a los avisos que muestra esta aplicación y de forma automática la cámara abre su lente para que pueda empezar a filmar en caso de así requerirlo. En la parte de atrás de la cámara simplemente cerciórense de que esté activada como tal la cámara para que ella se pueda abrir y cerrar de forma automática. Si se salen de la aplicación, ella se cierra de forma automática. Tarda unos cuantos segundos en que esa puertica que cubre el lente se cierre, pero termina cerrándose
como pueden notar, de forma automática, como ya mencioné. Y si vuelven a acceder a la aplicación Google Duo o a alguna otra aplicación que requiera del uso de la cámara como tal, el televisor lo reconoce de forma automática y vuelve y abre esa puertica del lente para que la cámara pueda tomar capturas de imagen. También es posible el apartado de hacer gestos, pero la verdad no pude lograrlo, no sé cómo hacerlo, entonces les pido disculpas ahí, pero se supone que se puede. Y en cuanto a la resolución, de acuerdo al manual, se supone que esta cámara tiene una de 2560 píxeles por 1440, pero la verdad es que en las pruebas que hice, de acuerdo a lo que yo puedo notar, la resolución es muy inferior. De hecho, diría yo que inferior a 720p o HD, pero de todas formas es bueno saber que se tiene esa función en caso de requerirlo. Listo, ahora sí, revisión en cuanto a calidad gráfica. Los resultados que he podido experimentar me dejan muy buen sabor de boca, simplemente que pienso que necesita algunas configuraciones porque en algunos modos de imagen, en algunas escenas, sobreexpone demasiado, por ejemplo, el cielo cuando hay mucho sol. Pero en general, este televisor realiza un muy buen trabajo. En cuanto a tecnología de color, tiene aquella conocida como QLED o de Quantum Dots. En cada modo de imagen tiene la opción de mejorar aún más la representación de colores, hacerlos más intensos o un poquito más saturados, si así se quiere. En cuanto a brillo, los resultados pueden variar de acuerdo a mis medidas. Con el modo dinámico, en rango dinámico estándar 1123 nits, en alto rango dinámico con ese modo dinámico de imagen 1845 nits, con el modo estándar en rango dinámico estándar 953 nits y en alto rango dinámico 988 nits, con el modo cine en rango dinámico estándar 654 nits y en alto rango dinámico 702 nits, y con el modo juego en rango dinámico estándar 1702 nits y con alto rango dinámico 1769 nits. Y este Smart TV puede alcanzar una relación de contraste de 28.384:1. Su uniformidad de colores grises es increíblemente buena, el efecto de pantalla sucia es muy pero muy poquito notorio. Eso sí, los bordes pueden lucir un poquito sombreados, pero nada alarmante y puede pasar desapercibido tanto con este fondo gris como también al visualizar contenido normal donde primen muchos colores vívidos o donde pantalla prime un solo color, es decir que no van a sufrir con el efecto de pantalla sucia ni bordes sombreados, por ejemplo al visualizar deportes, jugar videojuegos de deportes u otro tipo de contenido similar, ya sea en rango dinámico estándar, en alto rango dinámico y sea cual sea el tipo o modo de imagen que utilicen. En cuanto al rendimiento, en escenas oscuras me parece que este Smart TV tiene un muy buen comportamiento, sin embargo, aún se puede observar algo de efecto blooming en algunas formas, aunque nada alarmante y puede pasar desapercibido la gran mayoría del tiempo en cada uno de los modos de imagen, ya sea que la atenuación local se coloque en bajo o en alto. No son colores negros perfectos, pero se acercan mucho a esa perfección. Esto sucede tanto cuando se observa contenido en rango dinámico estándar como también en alto rango dinámico, ya sea que se observe a través de aplicaciones de streaming o conectando algo a alguna entrada a HDMI. Y bueno, ya que menciono esto, es importante recalcar que algunos parámetros en cada uno de los modos de imagen que sirven para intentar mejorar aún más el rendimiento de los colores negros funcionan de una forma diferente cuando se conecta un dispositivo al puerto HDMI. En este caso tengo la consola Xbox Series X utilizando un video en la aplicación YouTube de este televisor. Aquí estiramiento de negro no realiza prácticamente ningún cambio en esta zona de la pantalla. En este video el nivel de negro sí que realiza cambio muy perceptible. Entonces recuerden, en este caso estoy utilizando la consola conectada por supuesto a un puerto HDMI y como pudieron notar, tanto con contraste dinámico como con
El parámetro conocido como estiramiento de negro no se observan cambios. Ahora voy a utilizar la aplicación YouTube nativa del televisor para que observen que sí se pueden percibir cambios al modificar estos parámetros. Voy entonces a pausar el video. Voy a utilizar el mismo video que utilicé con la Xbox Series X. Entonces aquí pueden notar que cuando me voy a estiramiento de negro, ven que en esta zona cambia notablemente. Al colocarlo en alto se oscurece mucho más, y también cuando se modifica contraste dinámico también se observa mucho más el cambio en comparación, como ya mencioné, cuando utilizan algo conectado a alguna entrada HDMI. Simplemente para que tengan eso muy en cuenta. Este Smart TV cuenta con buenos parámetros para quienes quieran acentuar aún más esas partes oscuras para decrecer aún más el efecto blooming y también el efecto clouding. Los ángulos de visión no son tan terribles en este televisor, a pesar de que tiene panel VA. Quizá tenga algún tipo de tecnología como alguna Ultra Viewing Angle Layer que le ayuda a mejorar los resultados en esta área. Aún así no se iguala a los resultados ni de un televisor con panel ADS, ni mucho menos de un televisor con tecnología OLED. El manejo de los reflejos de este televisor también es muy bueno. Es un televisor recomendado tanto para habitaciones con poco o nada de iluminación como para aquellas que reciban mucha iluminación, tanto artificial como también ambiental, porque gracias a su muy alta cantidad de brillo puede contrarrestar de una forma buena los reflejos que pueden entrar de acuerdo a la luz que se reciba o que entre por medio de las ventanas. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, estoy utilizando el modo cine. Es importante recalcar que ningún televisor 4K actual, ni siquiera este que es de gama alta, va a mostrar resultados en 4K cuando el contenido tenga muy baja resolución. Si el contenido tiene 720p o HD o una resolución inferior, se pueden notar partes levemente pixeladas, pero podrían llegar a pasar desapercibidas o por lo menos ser muy tolerables. Ya a partir de 1080p o Full HD, el trabajo de escalado de imagen de este televisor es increíblemente bueno. Los resultados pareciera que el contenido tuviera un poco más de resolución, pero aún así no se va a mostrar en 4K. Ya a partir de 1440p, por supuesto, el trabajo de escalado de imagen de este Smart TV sí va a asemejar mucho los resultados a un 4K nativo, y por supuesto este televisor puede reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. Simplemente recuerden lo que siempre les digo, que para poder reproducir contenido en alta resolución a través de aplicaciones de streaming como Netflix, YouTube, Amazon Prime, entre otras, deben sí o sí tener una muy buena velocidad de descarga de internet en sus hogares, o de lo contrario las aplicaciones se van a reducir de forma automática la resolución del contenido para poder mejorar su fluidez. Ya en cuanto al apartado gaming, es importante mencionar que este televisor soporta Dolby Vision para gaming, también soporta frecuencia de actualización variable, simplemente que de fábrica aquí no aparece activada. La consola Xbox Series X no la reconoce como activada porque simplemente en el televisor no está activada, hay que activarla. Y para eso se van al menú de configuración del televisor, aquí en canales y fuentes de entrada, en entradas, y se van hasta la parte de abajo y aquí activan la frecuencia de actualización variable, así de esta forma muy simple y muy sencilla. Vamos ahorita entonces de nuevo al menú de la consola Xbox Series X para poder corroborar que ya la consola reconoce que ese televisor sí es compatible con frecuencia de actualización variable, y procedemos a activarla. Pero bueno, si bien este televisor reconoce todas las palomitas en verde porque es compatible con todo, 120 Hz en 4K, frecuencias de actualización variables y también Dolby Vision para gaming, el problema, entre comillas, es que este televisor solamente reconoce el Dolby Vision para gaming, o solamente lo activa cuando la tasa de refresco es de hasta 60 Hz en 4K. Cuando se coloca en 4K a 120 Hz no es posible activar el Dolby Vision para gaming.
No sé por qué, ya hice las pruebas de todas las formas posibles, utilizando todos los videojuegos compatibles con la tecnología Dolby Vision y no se pudo, repito, no sé por qué, repito. El Dolby Vision para gaming en este Smart TV TCL C825 no se puede activar cuando la tasa de refresco está en 120 Hz con la resolución 4K, solamente hasta 60 Hz. La frecuencia de actualización variable sí se puede activar en 4K, tanto a 60 Hz como a 120 Hz. Es un problema el no poder activar el Dolby Vision para gaming con los 120 Hz en 4K. La verdad es que diría que no. La diferencia en cuanto a calidad gráfica es muy poca. Por supuesto, con los 4K y los 120 Hz se activa la tecnología de alto rango dinámico, en este caso HDR10, que también realiza un muy buen trabajo. Diría yo que casi que nada que envidiarle como tal al Dolby Vision. Como tal, Dolby Vision, para quienes no saben, también es una tecnología de alto rango dinámico. En cuanto a sus tiempos de input lag, aún no he podido conseguir un dispositivo que me permita medirlos, pero yo diría que puede rondar aproximadamente en los televisores, con los tiempos de los televisores de gama alta actuales, entre 9 y 10 milisegundos en 4K 60 Hz, tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico, y en 4K 120 Hz entre 5 y 6 milisegundos. La verdad es que en la práctica este televisor se siente muy bien en cuanto al tiempo de input lag. Creo que no habría pegas al respecto, ni siquiera por parte de aquellos gamers exigentes en esta área. Miren, el rendimiento en el apartado gaming de este Smart TV me pareció increíblemente bueno, tanto en calidad gráfica como en colores, como en brillo, como en fluidez y manejo del movimiento. Es un televisor muy completo a un precio relativamente asequible. No sé en sus países en cuánto esté. Aquí más o menos se consigue en 3.700.000 pesos, que son más o menos $960, y en los días sin IVA puede bajar más o menos hasta los $780, que me parece un precio increíblemente bajo. Y bueno, para quienes no sepan o no estuvieron pendientes, yo desde hace varias semanas atrás estuve muy pendiente de esta página, casi todos los días entraba y veía que el precio inicial de lanzamiento de este Smart TV era increíblemente caro, de casi el doble. Como pueden observar, lo quitaban y lo ponían de un día para otro, no siempre estaba, probablemente muchas personas no se dieron cuenta de esto. Después lo bajaron a este precio que también me parecía algo costoso, y ya se consigue por un precio muchísimo más bajo, lo cual es genial. En cuanto al manejo del movimiento, ya vimos que es increíblemente bueno en el apartado gaming y también al observar contenido a través de aplicaciones de streaming. En este caso utilizo YouTube como ejemplo. Este Smart TV cuenta con una tecnología que se conoce como Motion Estimation, Motion Compensation. En cada modo de imagen, aquí en el apartado de movimiento, se pueden lograr muy buenos resultados simplemente con activar este parámetro que se conoce como claridad de movimiento, en caso de que noten mucho efecto de vibración o de tartamudeo, para que la imagen luzca más fluida. Simplemente recuerden que, por ejemplo, en el modo cine, este parámetro de claridad del movimiento viene desactivado porque el modo cine o el aspecto fílmico, una de las características es precisamente ese aspecto como de vibración. Ya es cuestión personal si quieren dejarlo así, que es la recomendación global, o también en el modo cine activar esa claridad de movimiento para que la escena luzca muchísimo más fluida. El calentamiento en pantalla luego de casi 2 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, es un poquito alto, nada alarmante. Sí que se siente un poquito de calor al acercarse a su pantalla y también en la parte posterior del televisor, nada alarmante, repito, pero recuerden que tiene una muy alta cantidad de brillo, tecnologías gaming avanzadas y también de movimiento. En cuanto a sonido, este televisor tiene 2 parlantes, cada uno con 15 watts para una potencia de 30 watts, más un subwoofer de 20 watts para una potencia total de sonido de 50 watts, lo cual me parece genial. El rendimiento del sistema de sonido de este televisor, al final de este video van a poder juzgarlo por ustedes mismos en tan solo unos segundos. Me pareció increíblemente bueno en cuanto a potencia, fidelidad y bajos.
está muy a la altura de televisores de gama alta. De hecho, diría yo que podría superar a algunos de gama alta de otras marcas. En cuanto a tecnología, soporta Onkyo, que es un sistema de sonido muy reconocido a nivel mundial. También tecnologías Dolby Audio, tecnologías DTS y también, por supuesto, canal de retorno de audio mejorado. Ya para terminar, ¿recomiendo o no ese televisor? Miren, solamente tiene dos problemas que puede que para algunas personas no sean problemas como tal. El primero es que el control de este televisor no se puede sincronizar con los decodificadores de cable de los operadores de aquí en Colombia. No sé si en otros países se pueda, y eso para algunas personas puede resultar un factor diferencial porque les tocaría estar utilizando dos controles remotos a toda hora. El otro problema, entre comillas, es que hasta donde pudieron notar no se podría instalar en una base de pared. No sé si hay alguna forma de hacerlo, yo por lo menos no la vi, entonces tengan eso muy presente. Por todo lo demás es un televisor increíblemente bueno, increíblemente completo en todos los aspectos: calidad gráfica, rango dinámico estándar, alto rango dinámico, apartado gaming, funciones smart y un increíble, muy potente, muy buen rendimiento del sistema de sonido. Ya entonces, para terminar, ¿comprarían o no ustedes este televisor? ¿Sí o no y por qué? Déjenmelo saber en la caja de comentarios. No siendo más, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que lo compartan en redes, que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho, que adquieran si pueden una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma también me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima. Les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de este televisor. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion. Today,